Pero bueno, volvamos al archivo, ¿no? El archivo del que nos dijo Foucault, que es un archivo lleno de polvo, es un polvo que cubre los libros, es un archivo arqueológico. El archivo impone su principio, pensó Foucault, en la dinámica del pensamiento. Y sin embargo, el archivo es anárquico, el archivo es un anarquivio, el archivo anárquico es el archivo que produce el mal, es algo compulsivo, repetitivo, nostálgico, en un deseo, dice Derrida, de un retorno al origen. Tenemos claro, o por lo menos parece que va siendo claro, que la desfetichización de las estrategias conceptuales y el furor postconceptual no fue otra cosa, en muchos casos, que una manifestación de la impostura, una búsqueda del significado, pero finalmente una búsqueda del significado que se volvió profundamente retórica. Aquí tenemos la famosa obra de Joseph Kosuth, Una y tres sillas, y aquí tenemos su actual presentación en el MoMA, es decir, el paso de la presentación originaria de la obra a su presentación museal actual es ese pedestal, ¿no? Ese plinto que se ha colocado, que hace que la obra se encuentre ya llevada en una nueva forma de la fetichización. Hal Foster, que nombró Ray Richard al comienzo del coloquio, señaló en sus reflexiones sobre el archivo que la dialéctica de reificación y reanimación continúa en la reordenación digital y que transforma los artefactos en información. Y así no se ha producido, dice Foster, una desaparición benjaminiana del aura, sino una suerte de proyección compensatoria de todo, incluso de lo insignificante. Es más, lo insignificante, lo banal, lo trivial, se ha vuelto el objeto máximo de la admiración. Todo se ha vuelto ya algo que pierde su dimensión política para convertirse en un objeto sumamente fetichizado. Estamos en la época de los cultores de carga, estamos en el momento que las obras políticas adquieren una dimensión político-institucional, es decir, que se meten dentro de ese espacio, que es el espacio del mercado, que es el espacio de la suma banalidad, como ocurría ya con las obras de Jeff Koons. Estamos en esa época en la que todo aquel museo imaginario que imaginara Malraux, en esa famosa fotografía de André Malraux con el libro del museo imaginario desplegado en el suelo, es un museo imaginario en el que todo tiene que funcionar como algo que está catalogado, archivado, pero desactivado en su intensidad crítica, desactivado en su capacidad de hacernos pensar y de imaginar un mundo que sea un mundo que no siga el orden de las cosas y el status quo. En última instancia, incluso amantes del archivo con una voluntad crítica, como le sucede a Manuel Borja Villera, ¿no? Están un poco excitados de todos estos que rodean a la ministra. Pero bueno, volvamos al archivo, ¿no? El archivo del que nos dijo Foucault, que es un archivo lleno de polvo, es un polvo que cubre los libros, es un archivo arqueológico. El archivo impone su principio, pensó Foucault, en la dinámica del pensamiento. Y sin embargo, el archivo cerca de aquí, en una entrevista reciente, declaró que el papel de un director de museo es jugar con los ritmos, esto es, pensar en posibilidades. Y apunto, hoy un director de museo es como un disc jockey. Bueno, uno puede ser en esta vida todo lo que sea, incluso perverso, pero lo que no hay que ser en esta vida es un disc jockey. Esto es lo que pregunto, ¿no? Estar ahí, plan DJ, moviendo los platos, pero incluso los intelectuales piensan que hay que ser hoy un disc jockey. Y aunque tengas corbata y bigote y seas un serio, ¿por qué no te vas a convertir repentinamente en un disc jockey? Bueno, ¿y por qué no convertirse en un cantador flamenco? Es mejor que un disc jockey. Aquí tenemos al Cigala, que con Bebo Valdés, el pianista cubano, grabó un disco en el que dice: se me olvidó que me olvidé, a mí que nada se me olvida. Bueno, no se me olvida nada, pero acaso se nos olvida el comienzo de las noticias como toquetazos familiares, las noticias como noticias simiescas, la imposibilidad que tenemos hoy de aprender el mundo. De repente, pues bueno, uno entra en Google, teclee noticias y la primera imagen que salió fue esta: Jimmy, háblame por favor. Una noticia rara, ¿no? Un pollo cree que el hermano le va a hablar desde el más allá del huevo frito, ¿no? En el fondo las noticias están muy confusas, ¿no? Noticias patéticas, como en este sinvergüenza, ¿no? Salgado. Noticias románticas, ¿no? Noticias de dureza, noticias de impostura, como las que mantiene Salgado, noticias violentas que atraviesan la historia de la fotografía, noticias del sufrimiento y del horror, noticias de la desinformación, en este gran guiñol en el que el ministro, como dije, de información o de desinformación iraquí, Muhammad Saez al-Sahaf, sin duda dice una gran verdad: no controlamos nada, ni siquiera nos controlamos a nosotros mismos. Recordemos la caída de las estatuas de Saddam Hussein
el dolor, el sufrimiento, la pérdida humana que ha supuesto esta grabación de esta caída de los ídolos, de esta caída de los ideales. Pensemos, por ejemplo, en figuras como aquel pesanervios de Antonin Artaud. Cuenta Georges Bataille que se encontró en una ocasión con Antonin Artaud en la esquina de la calle Madame y de la calle Vaubenard, y le estrechó la mano enérgicamente a Antonin Artaud, que acaba de salir del psiquiátrico, y le dijo: tengo depositadas, le dijo Antonin Artaud a Bataille, grandes esperanzas en usted. Sé que se va a ocupar de auténticos asuntos políticos, de actividades sumamente revolucionarias. Está usted planeando grandes cosas, estoy al corriente. Y le dijo a Artaud: hay que fundar un fascismo mexicano. Le apretó la mano y salió corriendo. No pudo ni replicarle Bataille, y al cabo de un momento pensó: lo malo es que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ¿en qué estaba de acuerdo? Esto sucede con frecuencia. Hay que fundar un fascismo mexicano, ¿no? O hay que fundar un club de golf chileno. Ahora mismo, ¿no? Por los que estamos aquí, somos el club de golf chileno. O vamos a crear una sociedad estatal del karaoke, en la que yo en Paraguay di unas ciertas lecciones de cómo se hace el karaoke paraguayo, ¿no? Pero esa sensación de estar de acuerdo y no saber en qué estás de acuerdo no es una sensación anómala, al contrario, es la sensación cotidiana. Es que el absurdo domina la situación sin escenario y sin público. Las noticias se han vuelto sumamente raras. Este es un periódico que se llama Las Noticias, que dice: el niño murciélago descubierto en una cueva. Luego, los robots sustituyen a las mujeres. Bueno, una noticia también rara, ¿no? O cotidiana. Y la otra es una noticia que dice: la cara de chiquito de la calzada aparece en un jamón. Bueno, esto es rarísimo, ¿no? O sea, ¿qué noticias ven aquí? Y la sensación finalmente de que todo es espectral, es decir, de que finalmente la realidad funciona como una fuga de lo real. Esto es, todo cae en un espectralismo, todo cae sin fondo, desde aquellas imágenes interpretadas del atentado del World Trade Center, donde, como sabéis, se han hecho miles de fotografías, y los americanos se han obsesionado en encontrar imágenes espectrales, imágenes satánicas en el humo que salía de las Torres Gemelas. Y si uno entra en Google ve que hay cientos de imágenes donde se ve cómo sale la cabeza de un dragón, sale la cabeza de una calavera, sale la cabeza de un fantasma. Esto, la sensación es que todo se cae. También han visto en las ruinas del World Trade Center la aparición de la cara de esta niña, que se dice que seguía pululando por entre las ruinas del World Trade Center, y se van ampliando las fotografías y se ve que es una niña que podría ser el fantasma de lo ya acontecido, pero también el fantasma de la crisis, la caída de Lehman Brothers, es decir, la especulación que no tiene fin. Estamos enfrentados a nada, y esa sensación de que estamos enfrentados a nada es una catástrofe que documenta no solo la política o la economía o la ideología, sino que también la documenta el arte. Esta es una obra del artista Ernst Buschardt del año 1967, que se llama Royal Road Test, en el que él arrojó desde un coche a toda velocidad una máquina de escribir. Esa máquina se lanzó, y lo que él hizo fue una documentación fotográfica exhaustiva del estado en el que quedó la máquina de fotografiar, con los elementos esparcidos por el suelo. Esto es, hizo un informe oficial de una catástrofe que él mismo había planificado. Y este es el libro donde se ve el automóvil, la máquina que se arrojó y la documentación de una catástrofe que ya estaba aceptada. Bueno, es muy curioso que las palabras más importantes no aparecen en los diccionarios, o por lo menos las que a uno más le gustan. Si uno mira el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no aparece matarile, que es una de las palabras más chulas, matarile liderón, aparece al final de los cuentos, le dieron matarile, como los cuentos, y comieron felices y se dieron con los huesos de las perdices en las narices. Tampoco aparece la palabra matute, clandestino, por debajo de la mesa. Tampoco aparecía la palabra tongo, pero si uno abre el diccionario de la Academia de la Lengua Española, tampoco aparece la palabra cojones. Es como que hay habido una castración o algo raro, y tampoco aparecen los cojones, ¿no? Pero bueno, ya aparece tongo, ¿no? Tongo es una palabra que, según la edición última del diccionario, dice: en los partidos de pelota, en las carreras de caballos, etc., el tongo es una trampa que se hace a uno de los participantes, dejándose ganar por razones ajenas al juego mismo. En la Wikipedia, en el diccionario, se añade que hay una variación argentina, y en Argentina se dice: tongo significa golpe dado con los nudillos en la parte superior de la cabeza, una especie de capón.